Como ya habréis notado, al leer la parábola del hijo pródigo, he cogido una buena gripe y además yo creo que tengo un poco de fiebre. Pero bueno, simplemente lo digo como explicación por el tono de voz y un poco la fatiga que siento. En la parábola que hemos leído, yo hace años, meditando, me di cuenta de la contraposición que había entre la figura de Tobías y la de este hijo pródigo. El hijo pródigo pide la herencia y se marcha fuera de casa. Tobías vuelve a la casa y logra la herencia. El hijo pródigo se la lleva y se marcha. El buen hijo Tobías vuelve a la casa porque él quiere estar con su padre al que ama y consigue la herencia, toda la plena herencia que su padre le quería dar. El hijo pródigo consigue menos y consigue malas mujeres que le dejan, que no le amaban, no se quedaron con él cuando llegó el momento del sufrimiento. Tobías logra más en la obediencia y en la humildad, y además consigue una mujer bellísima, la mujer que en la tierra de Media Dios le había deparado. Otra cosa que pensé hace años al leer ese texto, y lo dejé anotado, sabía que estaba en alguna nota y la encontré ayer, es que ha habido algún hijo que haya sido más pródigo con la herencia de su padre, que lo ha sido Jesucristo, el Hijo de Dios Padre, con la suya, con su herencia. Pródigo es generoso, pródigo es generoso. Nadie ha sido más generoso que Cristo. Cristo ciertamente ha derrochado en nosotros la fortuna de su amor, de su misericordia, hasta de su ciencia. Él, el gran maestro, hablando en una pequeña aldea a gente muy sencilla, milagros continuamente, todo ese amor, todo ese despliegue de poder, de paciencia, en algunas personas fue un derroche. Fue un desperdicio, auténticamente. Porque eso es lo que dice el texto de la parábola, que desperdició el hijo pródigo la herencia en esa tierra lejana. Jesús dejó la casa del Padre, dejó el cielo y se fue a una región lejana, que era este mundo de los hombres. Lejana por los sentimientos que reinaban aquí, por el paganismo, por todo el mal. Cuando la parábola dice que sobrevino un hambre extrema y comenzó a pasar necesidad, ese hambre, en esta comparación que estoy haciendo, es el hambre de Dios que hubo en la plenitud de los tiempos. La tierra estaba hambrienta. En la parábola, donde estuvo el Hijo, hubo hambre. Cuando vino el Hijo del Hombre, había hambre de Dios, de Dios. Él también pasó hambre. La necesidad del Hijo fue la necesidad de recibir el amor de la humanidad. Y en ese amor se puso a cuidar cerdos. Es decir, llegó a cuidar a los hombres dominados por las pasiones, a los hombres impuros, sucios, bestiales, porque esas manadas de cerdos, esas piaras de cerdos que iban por el campo eran muy agrestes, esos animales, y todos los que hemos visto cerdos auténticos sabemos lo furioso y hasta peligroso que es un cerdo. Y deseaba
dice Jesús en la parábola, llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pues nadie le daba nada. Es como si Jesús nos dijese, ojalá me amaseis y me dieseis algún fruto, aunque sea pequeño. El fruto de la algarroba, yo tenía un algarrobo cerca de casa, en Barbastro, son muy pequeños y además se ponen duras enseguida. De hecho, yo creo que solo se toman en harina, pero bueno. Jesucristo, regresa a la casa del Padre, después de que simbólicamente los cerdos lo devorasen. El anillo en la mano que le pone en la parábola es símbolo de la autoridad. El anillo era símbolo de la autoridad, también de riqueza. Las sandalias podemos decir que son símbolo de las llagas en los pies. Hay otra cosa que también podemos buscar la comparación en esta parábola. Se dice el hijo mayor, aunque en realidad la palabra griego es huios presbíteros, el hijo anciano. Podemos ver en este hijo anciano símbolo del ángel más excelso, Lucifer, que tuvo envidia de la palabra encarnada. Cuando lo vio, cuando lo vio que él era el que iba a encarnarse, él, la cúspide de la creación, tuvo envidia. La envidia de Lucifer podríamos verla representada en este hijo anciano. Digo anciano porque él apareció antes como criatura. La palabra como criatura, la palabra encarnada, apareció después. En ese sentido, Lucifer sí que apareció antes que Jesucristo. El espíritu del Hijo no, ese existía desde siempre, pero el espíritu del Hijo encarnado vino después, en un momento dado. Dice la parábola, él se irritó y no quería entrar. Al final Lucifer es el que no quiere entrar en la presencia de Dios. No deja la casa en ese momento, él no quiere ir a la tierra, pero de hecho no quiere entrar al banquete, está lleno de envidia. Después dirá esta frase, ha devorado tu hacienda con prostitutas. Aquí resuenan las palabras de Jesús cuando dice los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Un último punto antes de acabar este sermón. El capítulo en el que se escribió esta parábola tiene dos parábolas más y es muy interesante porque la primera que aparece es la de la moneda perdida, después la de la oveja perdida y seguido la del hijo que se pierde. Por lo tanto, este capítulo está lleno de cosas que se pierden y que Dios busca. Me preguntaba yo ayer al leer el capítulo, ¿qué símbolo puede haber en esto? Yo pienso que la moneda perdida representa las almas que se pierden, que pierden el camino bueno, pero sin demasiada culpa. Son personas que han nacido en el paganismo, que no han tenido nadie que les ayudara, que les indicase el bien. Parece muy natural que caigan en la lujuria, en la venganza si les hacen algo malo, en la envidia, etc. La moneda se va del lugar correcto porque alguien la empuja, o sin culpa de nadie, a veces se resbala sin culpa de nadie y se pierde. La moneda yo creo que simbolizaría todas esas almas que se pierden sin mucha culpa.
Es Dios el que va a buscarlas en la casa de la creación, llena de hijos de Dios en todos los continentes, países y épocas, y los vuelve a tomar en su seno. Tienen la imagen de Dios impresa sobre el metal, así como las monedas tenían la de el emperador en esa época. La oveja perdida representaría el animal, el que sigue sus pasiones animales. Este es más culpable porque se va del rebaño donde está el buen pastor. Aquí vemos el símbolo del cristiano, del hombre que sí que ha encontrado la verdad. Sin embargo, después, poco a poco, pues se aleja. Y Jesús sabe que son pasiones, que Él no tiene nada contra el pastor. Pero si os fijáis, ya es un grado más. Este no estaba en la casa de la creación, este estaba en el rebaño de los creyentes en Jesús, en el rebaño de la Iglesia. Seguía al buen pastor, había sido alimentado por él. Mientras que la moneda no tenía vida espiritual en sí misma, sobrenatural, no estaba bautizada, no era lo mismo que la oveja. Y el peor ya grado es el del hijo pródigo, el hijo que en la palabra griega dice derrocha, desperdicia, se puede traducir por las dos cosas. Pródigo es generoso, pero la palabra que aparece en el Evangelio es el que desperdicia. Yo aquí veo el símbolo del hombre que un poco se hace como demonio. No quiere estar con el Padre, le odia, por eso quiere alejarse cuanto más mejor. Cierto que también hay pasiones. El hombre que se pierde totalmente, en él anidan las pasiones, las carnales y todas. Pero lo verdaderamente definitivo es que se marcha, que no quiere estar más con su Padre, abomina su presencia. Con lo cual, leído de esta manera, fijaos qué bonita es esa gradación. Fijaos cómo las parábolas conectadas entre sí nos dicen más cosas. Cada parábola nos dice una cosa, pero las parábolas conectadas entre sí nos dicen todavía más cosas. De manera que siempre los sacerdotes leemos el Evangelio toda la vida y siempre nos habla Jesús a través de esos versículos. Y a veces una palabra nos impacta profundamente sin saber por qué. Pues nada más. Yo, si tuviera que buscar un propósito, repetiría el que dije en el sermón de ayer al leer esta parábola. Estemos en la casa del Padre. Recordemos también aquella enseñanza del Maestro. El reino de Dios está dentro de vosotros. El recogimiento, la presencia de Dios. Especialmente aquí en un convento. Si una religiosa entrara para no tener presencia de Dios, habría que decirle, no tienes vocación. La religiosa es la persona que está siempre en ese diálogo o al menos en esa mirada continua sobre el Padre. Una palabra, una jaculatoria, y ya no es que estemos en su hacienda, es que estamos siempre con Él, trabajando con Él, disfrutando con Él, y entonces se puede decir lo que dice, lo que dice al final de la parábola: hijo mío, todo lo mío es tuyo. La religiosa que se entrega totalmente a Dios, Dios se entrega totalmente a ella. La religiosa que no es que venda la herencia del Padre, es que se despoja de todo por el Padre, es el Padre el que la reviste, el que le prepara un banquete espiritual. Todos vosotros los que estáis en los bancos, algunos de vosotros de grandísima vida espiritual, lo mismo, exactamente lo mismo en el mundo. Estos hijos estaban en el mundo, no eran monjes.
no eran monjes, tenían su esposa, sus hijos, su todo. Después, el que volvió. Sin embargo, ellos están llamados a sumergirse también en este misterio. Que todos nosotros hagamos propósito de pasar el mayor tiempo posible en la casa del Padre, en su presencia, bajo su mirada.